Buenos días a todos. Vamos a desarrollar ahora el tema que nos queda para completar este curso para graduados relacionado con la evaluación del bosque nativo y herramientas para el relevamiento de vegetación y suelo. Dijimos que la necesidad de evaluar al estrato herbáceo del bosque nativo tenía que ver con distintas finalidades. Hicimos el desarrollo de los métodos que evaluaban su composición florística, que tiene que ver con la posibilidad de analizar las especies que lo constituyen, cuál es la comunidad presente, cuáles son las dominantes, y en base a ello definir el tipo de evolución que puede tener el estrato herbáceo, ya sea desde el punto de vista de su constitución en especies nativas o su evaluación desde el punto de vista de calidad, etc. En esta ocasión en particular nos vamos a detener en lo que es la evaluación del atributo específico de lo que representa el estrato herbáceo para los sistemas de producción ganadera. Por eso decimos que lo que vamos a analizar ahora es la producción y la productividad del estrato herbáceo del bosque. Cuando hablamos del estrato herbáceo, habitualmente hablamos del pastizal bajo monte, al que debemos considerar dentro de los elementos a través de los cuales el bosque nativo ofrece a la sociedad un servicio ecosistémico de provisión, teniendo en cuenta que se relaciona directamente con la posibilidad de gestionar sistemas productivos. Como elemento que compone al bosque nativo debemos tener en cuenta que el estrato herbáceo es un recurso natural, dado que se trata de una manifestación de la naturaleza que tiene la capacidad de satisfacer alguna de las necesidades de la sociedad humana y que existen las formas de aprovechar a ese recurso y por lo tanto hay una forma de definir el tipo de manejo que se va a hacer de él y el impacto que se va a generar sobre el mismo. Teniendo en cuenta que es un recurso natural renovable, es decir, que la naturaleza lo va a ir reponiendo a una determinada tasa dada por sus características intrínsecas, el impacto que genera la utilización implica que podamos manejarlo o aprovecharlo de manera sustentable o no. Si nos volvemos hacia los conceptos que en algún momento hemos estudiado en la facultad, cuando hablamos de manejo sustentable, en general lo definíamos como aquel en el cual un recurso natural es aprovechado de tal forma que la tasa a la que lo aprovechamos o extraemos de la naturaleza es menor a la tasa en que la naturaleza puede reponer ese recurso. De esta manera estaríamos asegurándonos que estamos haciendo una utilización que no compromete su utilización en generaciones venideras. En el caso del recurso natural pastizal bajo monte, ¿qué es la tasa de extracción? Bueno, es la velocidad a la que aprovechamos ese recurso. ¿Y cómo lo aprovechamos? A través del pastoreo del ganado. Por lo tanto, la tasa de extracción del recurso natural pastizal bajo monte va a estar dada por el consumo del ganado por unidad de superficie y por tiempo, lo que habitualmente conocemos como carga animal, un factor del sistema productivo que se define a la hora de definir el manejo que se quiere hacer del mismo. ¿Y qué sería la tasa de renovación? Dijimos que era la forma o el ritmo en que la naturaleza vuelve a reponer el recurso en el sistema. Por lo tanto, podemos considerar que si determinamos la productividad del pastizal, estaremos determinando los kilos de biomasa por superficie y por unidad de tiempo en que naturalmente esa comunidad herbácea va a volver a estar disponible. Si tenemos una carga animal que no supera a la productividad, podríamos en general estar sacando la conclusión de que estamos llevando adelante una gestión o un manejo sustentable de ese recurso. Ahora bien,
Hay otro elemento u otro atributo que nos importa fundamentalmente a la hora de integrar todas estas determinaciones en el sistema productivo y que es la disponibilidad inmediata desde el punto de vista del aprovechamiento forrajero. A esa disponibilidad inmediata, que es una cantidad de pasto por unidad de superficie, es lo que vamos a llamar producción. Y ahí ya estamos viendo esa diferencia fundamental entre atributos. Cuando decimos producción, hablamos de un peso de materia verde o materia seca por unidad de superficie que está disponible en un momento. En cambio, si hablamos de productividad, estamos haciendo una determinación de la acumulación de esa materia verde o materia seca por unidad de superficie, pero en un determinado periodo de tiempo. Por supuesto, y cuando analizamos las productividades y comparamos pastizales, siempre hablamos de periodos anuales. Esa es la unidad habitual con la que nos vamos a encontrar cuando analicemos productividad del pastizal, en este caso bajo monte, que es el que nos interesa particularmente. Manteniendo siempre en mente esa diferencia entre lo que vamos a determinar si determinamos disponibilidad inmediata y lo que vamos a conocer si hacemos una evaluación considerando el periodo de asimilación, es que vamos a tener en claro qué es la producción y qué es la productividad del pastizal. Para ser más estrictos con la terminología y a los fines de que lo tengamos presente cuando analizamos alguna bibliografía o cuando expresamos los informes como resultado de nuestros relevamientos, tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a lo que es la fisiología vegetal, cuando hablamos de productividad dijimos era la cantidad de biomasa, es decir, de materia orgánica acumulada a partir del proceso de fotosíntesis por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Una planta o una comunidad vegetal asimila materia orgánica por fotosíntesis, la acumula en una determinada superficie y la utiliza también, no solamente la acumula, porque las comunidades vegetales, o si hablamos de un individuo vegetal en particular, tienen un metabolismo que deben sostener y lo sostienen a partir de esa materia orgánica. Por lo tanto, si somos estrictos, la cantidad de materia orgánica que un vegetal o una comunidad vegetal acumula por unidad de superficie y por unidad de tiempo sería básicamente la productividad primaria bruta, teniendo en cuenta que parte de eso está sosteniendo el metabolismo o la respiración del vegetal o la comunidad vegetal. Si nosotros, y de hecho se puede, calculamos cuánto de lo que asimiló lo utilizó para su propia respiración, estamos en realidad determinando la productividad primaria neta, que eso es lo que nos encontramos cuando tenemos la posibilidad de pesar una comunidad vegetal o un vegetal. La productividad primaria neta, es decir, lo que quedó a partir de lo que asimiló y lo que utilizó en su propio metabolismo. Hay otro término que también lo van a encontrar y que es correcto utilizar, que se denomina productividad primaria neta de la comunidad, en la cual no solamente se está considerando lo que la comunidad vegetal respiró, sino también lo que ha sido extraído por consumidores primarios, y no estaríamos hablando del ganado, sino de los consumidores primarios naturales de un ecosistema natural, digamos. Si bien tal vez uno lo puede llegar a considerar despreciable, y de hecho así se considera en las metodologías generales de determinación, hay una porción de la materia orgánica asimilada que es extraída o consumida por la fauna natural. Entonces, lo que en realidad está en el pasto es la productividad primaria neta de la comunidad. En concreto, lo que vamos a determinar a través de las metodologías de campo es la productividad primaria neta. Si despreciamos este consumo de los consumidores primarios naturales, sería productividad primaria neta. Dijimos que si estamos haciendo una determinación puntual en un momento dado, sin considerar cuánto tiempo le llevó a la comunidad vegetal acumular esa cantidad
de materia verde o materia seca, estamos determinando producción. ¿Y qué es un dato importante? Porque nos está hablando de la disponibilidad forrajera inmediata. Entonces, cuando hacemos determinación de producción, decimos cuánto pasto hay hoy. ¿Cómo lo hacemos? Con un método de cosecha. Muy simplemente lo que hacemos es cosechar unidades conocidas, pequeñas áreas del pastizal, realizamos la cosecha, ese material vegetal se va a llevar a un contenedor, a una bolsa, para luego obtener el peso que lo vamos a referir, por supuesto, a la superficie en que lo hemos obtenido. Es decir, si dentro de un pastizal utilizamos 10 muestreadores, dentro de los muestreadores realizamos el corte, juntamos ese material, lo pesamos y con el promedio de esos pesos tendríamos el dato de producción para ese promedio, para esa superficie. Por supuesto, si a eso lo extrapolamos a una superficie de 1 hectárea, que es la unidad estándar de análisis para este tipo de estudios, estaríamos teniendo la disponibilidad forrajera por hectárea del pastizal, la producción, la cantidad de pasto en un momento. Esos serían los pasos que seguimos a campo para determinar la producción del pastizal. Dijimos, hicimos un corte sobre varias unidades muestrales, tenemos las bolsitas del material verde, los pesamos para obtener la materia verde total. A los efectos de un análisis más profundo podemos separar sobre la mesa el material que consideramos que corresponde a especies forrajeras de aquellas que no son de aprovechamiento forrajero y continuar el análisis con bolsitas separadas. Las bolsas del material verde de forrajeras y de no forrajeras las llevamos a estufa. Esto requiere aproximadamente unas 72 horas de estufa a 60-80 grados para deshidratar. Una vez que han pasado ese tiempo, se vuelve a hacer la pesada de todo el material y con eso vamos a tener, por supuesto, el porcentaje de humedad que tenía, o al revés, el porcentaje de materia seca que tiene mi material vegetal. Con el promedio de la materia seca de las muestras, forrajeras y no forrajeras, o si tenemos una bolsa sin separar, sería la materia seca del pastizal, lo extrapolamos a hectárea y tenemos el dato de producción, que está expresado en kilos de materia seca por hectárea. Ahora bien, dijimos desde el principio, determinar producción no es lo mismo que determinar productividad, porque cuando hablamos de determinar productividad tenemos que hablar de un ritmo de acumulación de materia verde o materia seca. Para eso hay una serie de metodologías que existen. De hecho, hasta hoy en día se trabaja con imágenes satelitales, o sea, existen innumerables posibilidades. Nosotros nos vamos a concentrar en un método muy sencillo de campo operativo y que nos sirve para hacer determinaciones prediales, que es lo que básicamente nos estaría interesando en este momento. La determinación de productividad de comunidades vegetales recurre a lo que se llama método de la cosecha, igual que hicimos con la producción. Pero ¿qué pasa? Cuando aplicamos el método de la cosecha, si tenemos un cultivo anual, ya sea un cultivo productor de granos o un cultivo forrajero, podemos hacer una determinación de productividad con una cosecha al final del ciclo. Sacamos un promedio por hectárea de peso de materia verde de ese cultivo y sabemos en cuánto tiempo se produjo, porque tenemos un tiempo cero que es el inicio del cultivo, la siembra, y tenemos un tiempo final. Por lo tanto, simplemente la productividad primaria, en este caso de un cultivo anual, sería la biomasa final, el peso final, dividido el tiempo total. Y ahí simplemente, referido a una unidad de superficie, tendríamos la productividad primaria de esa comunidad de ciclo anual. En ese caso resultaría
sencillo. ¿Qué pasa con el pastizal natural? ¿Tenemos un tiempo cero? No, no tenemos un tiempo de inicio. Tampoco tenemos un tiempo máximo, no hay un ciclo. Tengamos en cuenta que un pastizal natural es una comunidad en la que están coexistiendo numerosas especies. No todas tienen el mismo ciclo de producción anual, algunas son invernales, otras son estivales, es decir, que hay algunas que tienen una tasa de producción de biomasa que se incrementa durante determinada estación del año y no coincide con otras. Por lo tanto, para el caso de comunidades de este tipo, se propone un método específico que se denomina método de varias cosechas. Para determinar el método de varias cosechas, el principal fundamento es lo que decíamos recién. Estamos hablando de una comunidad donde la dinámica de la biomasa se comporta como vemos, por ejemplo, en ese gráfico, donde están en la línea roja la biomasa de las no forrajeras, en la línea azul la biomasa de las forrajeras y en la línea amarilla estarían en la comunidad en general. Como vemos, si estamos representando en kilos de materia seca por hectárea, según la época del año en que realizamos la determinación de producción, es decir, vamos, pesamos, medimos y tenemos que en una cierta época del año la principal componente del pastizal natural está dada por un grupo de especies forrajeras, mientras que la dinámica de otras especies corre diferente. En base a esta situación de conflicto, digamos, el método de varias cosechas trata de solucionar esa condición y propone una metodología de evaluación de la productividad que es la siguiente. Básicamente tenemos que tener en cuenta, como dijimos recién, que son varias cosechas, así que hay que preparar el equipo para realizar una evaluación que no se va a hacer en un día, sino que va a requerir una serie de visitas al pastizal periódicamente para llegar a tener finalmente ese dato final que es nuestro objetivo, que es la productividad del pastizal. El método se llama método de suma de los incrementos positivos de biomasa. El título es un poco largo, pero es bien explicativo de lo que hay que hacer con la información relevada. ¿Qué significa incremento positivo? Significa que entre una medición y la siguiente hay una variación positiva en la producción, es decir, en la cantidad de biomasa por unidad de superficie en el mismo pastizal. Fíjense que ahí se hizo un primer muestreo el 11 de junio. El 11 de junio, en total, había 3.268 kilos por hectárea, ya transformado a hectáreas y todo, de biomasa en el pastizal. El 6 de julio se vuelve a hacer la medición y tenemos menos disponibilidad, lo que es lógico de acuerdo a la época del año que estamos hablando. El 13 de agosto, ahí son los numeritos que están encerrados en los círculos, tengo un dato de producción porque voy y hago la medición del instante de la disponibilidad. Comparándolo con el muestreo anterior, tengo un dato mayor. Es decir, esos casos son los incrementos positivos. Cuando yo haga una serie de muestreos, en este caso esa planilla que nos muestra ahí, estamos hablando de 7 evaluaciones realizadas en un periodo de un año. Tal vez son muchas, en general se dice que con 4 evaluaciones en un ciclo completo de un año estaríamos en condiciones de tener suficiente información como para determinar la productividad primaria anual del pastizal. Entonces, como les decía, después de haber hecho todas esas visitas al pastizal, aplicar el método de la cosecha para determinación de producción, me voy a quedar con una planilla de este tipo. En este caso es una planilla que tiene una recopilación de datos un poco más profunda. Fíjense que también
hizo una recolección y pesada de material senescente, es decir, de material seco en pie, de brosa, que sería el material que ya está caído, pero eso sería un estudio un poco más profundo. En nuestro caso, para una determinación de productividad, probablemente lo que hagamos es lo que dijimos al principio, cosechar varias unidades muestrales, como mucho separar en forrajeras y no forrajeras, y realizar el pesaje de esas componentes o el pesaje total. Eso lo hacemos en cada una de las visitas que realizamos al pastizal. Si hacemos 4 visitas, después de ese tiempo recién vamos a tener nuestra planilla como para realizar la determinación de productividad. ¿Qué vamos a hacer con nuestra planilla? Vamos a detectar en los pesos entre qué fechas de muestreo se generó un incremento de la biomasa. Esos incrementos los voy a detectar y calcular y voy posteriormente a sumar. Entonces, ¿cómo es el sistema de cálculo? Cada uno de estos incrementos positivos que fueron detectados se divide por el tiempo que pasó entre esas dos fechas de muestreo. Entonces dice ahí en el ejemplo, si entre el 30 de abril y el 30 de julio, como fechas de muestreo, se verifica que hay una diferencia en el dato de producción, sería de 60 kilos por hectárea, efectúo ese cálculo sobre el tiempo. 60 kilos por hectárea dividido 91 días, que es el periodo que hay entre el 30 de abril y el 30 de julio, lo divido y tengo una tasa diaria o una productividad diaria. Eso lo realizo con cada uno de los incrementos positivos que yo detecte en mi planilla de muestreos, entre los muestreos sucesivos siempre. Una vez que efectúe estos cálculos para cada incremento, sumo esas tasas diarias o esos valores de productividad diaria. Esa sumatoria de valores de productividad diaria los multiplico por 365. Y con ese resultado del valor de productividad diaria multiplicado por 365, tengo una estimación de la productividad primaria anual del pastizal, que va a estar expresado en kilos de materia seca por hectárea por año. Lo que hizo este método es comprimir en la productividad diaria que se logra en los distintos periodos, tener en cuenta cuáles han sido los periodos en los que ha habido un ritmo positivo de producción de biomasa, dejando de lado aquellos periodos en los cuales la comunidad en general no logró un aumento en el dato de producción. Como dijimos desde el principio, este cálculo de incrementos positivos puede hacerse dentro de la planilla solo para el renglón de materia verde o materia seca total, en el caso de que yo no haya hecho la separación del material en forrajeras y no forrajeras, o si me tomé el trabajo de separar dentro de la bolsita, hacer 2 bolsas separadas de forrajeras y no forrajeras en cada una de las visitas, voy a tener esa planilla más completita donde hay renglones diferentes, el renglón de las forrajeras, el renglón de las no forrajeras, y puedo efectuar esta misma determinación de suma de los incrementos positivos para cada renglón y hacer una estimación específica de la productividad de las forrajeras y de las no forrajeras. Por supuesto, la suma de forrajeras y no forrajeras genera la productividad total del pastizal. Como comentarios para tener en cuenta respecto de este método, como les decía antes, es posible y existe un ajuste de este método para ser más estrictos en cuanto a la determinación de productividad, en el cual tiene en cuenta esos componentes de la biomasa
que no están ni en el componente de forrajeras ni en el de forrajeras, que sería el material seco o la brosa que está sobre el suelo. Eso lo dejamos para los estudios más específicos y con fines de investigación, pero sepan que existe y que es un ajuste que tiene este mismo método. Para una evaluación cuya finalidad es una planificación de aprovechamiento forrajero, es suficiente con las componentes que dijimos recién, o una componente general de materia seca o materia verde del pastizal en total, o la discriminación entre forrajeras y no forrajeras, que puede servir en el caso de que yo esté aplicando alguna técnica de mejora del sistema de pastoreo o algún control de malezas, por ejemplo, tener determinaciones de productividad en 2 años seguidos y ver si las componentes o los aportes de forrajeras y no forrajeras variaron en función de las prácticas desarrolladas. Ese puede ser una de las finalidades de separar componentes. Tengamos en cuenta, como dijimos también desde el principio, que cada determinación puntual es una determinación de producción y que esa producción me determina la disponibilidad forrajera del pastizal. Ese dato de disponibilidad forrajera es el que va a tener en cuenta quien maneje o planifique la carga animal instantánea en caso de que yo esté manejando un sistema de pastoreo rotativo en el cual voy a tener una determinada cantidad de hacienda pastoreando en una determinada superficie o potrero en un cierto tiempo que después voy a sacar de ahí para que esa superficie quede en descanso. Entonces, la disponibilidad forrajera puntual me dice qué carga y por cuánto tiempo voy a poder manejar si quiero mantener ese manejo sustentable que dijimos, que la tasa de extracción no supere a la tasa de renovación de mi recurso. Con el dato de productividad anual, que dijimos que recién lo tenemos después de hacer un relevamiento que nos va a llevar como mínimo 1 año a través de varias visitas al pastizal, con ese dato de productividad anual es posible hacer o generar una planificación más a largo plazo con una carga anual, con una carga animal anual que va a estar dada por esos periodos de pastoreo y descanso y que me va a hablar de una planificación un poco más específica para el área de estudio. Esta era la finalidad de describir los métodos de determinación de producción, dijimos, determinación puntual, un día, voy al campo, cosecho varias unidades muestrales, peso, saco promedio, llevo estufa seco y tengo el valor de materia seca del pastizal, que por supuesto lo tengo que expresar en hectáreas. Si quiero hacer una determinación de productividad anual del pastizal, tendré que planificar una serie de determinaciones a través de un ciclo que va a llevar 1 año. En cada una de esas visitas voy a aplicar ese método de determinación de producción y con la planillita de 1 año aplicaré el método de suma de incrementos positivos para finalmente obtener la productividad primaria anual del estrato herbáceo que constituye el pastizal bajo. Así que ahora lo que nos queda es realizar la actividad a campo. Para eso los elementos de trabajo, se imaginarán, son tener un muestreador que va a ser mi unidad muestral, una tijera como para realizar la cosecha, contenedores o sea, bolsas, sobres que en general se recomienda que sean de papel para evitar la condensación y que pueda haber algún tipo de fermentación en el tiempo en que ustedes transitan con ese material. Lo ideal es que el peso verde se obtenga a campo, es decir, que tengamos una balanza de mano que podamos llevar y ya en el campo realizar el pesaje del material. Si eso no es posible o si quiero hacer, como dijimos
la separación de forrajeras y no forrajeras, bueno, ya ahí conviene tal vez llevarlo a un lugar donde podamos hacer ese trabajo, realizar el pesaje y después, por supuesto, necesitamos contar con una estufa. Lo ideal es contar con estufas que tienen circulación de aire también para evitar procesos de fermentación y pasado el tiempo de secado, obtener los valores de materia seca y obtener los promedios. Así que ese sería el equipo de campo para realizar determinaciones de producción y cuando son varias al año, como dijimos, con la finalidad de obtener el dato de productividad primaria anual del pastizal. Lo que intentaremos hacer en la práctica de campo es al menos una determinación de producción para practicar y sacarnos las dudas respecto de la aplicación de esta metodología, que si bien es sencilla, es importante cuidar algunos detalles para obtener datos certeros.